Bueno, mi charla, la verdad es que cuando pensé el título de la charla, pensé en englobar una serie de códigos y sobre todo de conceptos que había aprendido a la hora de hacer multiprocesamiento en una librería, pero luego he decidido que no, que le voy a cambiar el título de la charla porque es mucho más útil, o creo que, por lo menos para gente no informática como yo soy físico, que se mete en este campo de la programación para hacer otra movida. Sí, el siguiente. Creo que es mucho más, mejor decir, detalle a tener en cuenta cuando intentas paralizar cosas chungas, ¿no? Porque, bueno, pues ahora lo voy a explicar. Sí, ese soy yo. Estudié física, luego hice un máster de matemática aplicada, o sea, nada de informática, no tengo ni idea de... Nunca he programado en C, por favor. No suelo compilar porque trabajo en Python, así que perfecto. Y estoy haciendo ahora un doctorado, ¿no? En ciencia de los datos, que suena súper guay, ¿no? Parece que... Sí, siguiente. Parece que mola muchísimo, ¿no? Que es lo que está en boga, vamos, prácticamente uno de los tracks de los que hay siempre en la PyCon es de ciencia de los datos, de redes neuronales, de deep learning. Pero, ¿qué pasa? Que hay una serie de problemas, sobre todo cuando vienes del mundo de la consultoría, del mundo de la empresa, y te dedicas a hacer un doctorado, ¿no? Aparte de que te quieres morir, pues tienes que montar un entorno de trabajo de la nada, porque empiezas a trabajar con gente que hace redes neuronales en MATLAB. No sé si alguna vez habéis trabajado en MATLAB, pero yo he llegado a ver objetos en MATLAB, yo he llegado a programar objetos en MATLAB y no se lo recomiendo a nadie. Así que aquí hay un desierto y hay que erigir una serie de bases de datos, un entorno de trabajo desde la nada, y también hay que empezar a paralelizar, pero ese es el último problema. Luego hay que buscar datasets limpios, porque, claro, al no tener contacto con ninguna empresa, con ningún cliente que te pase gigas y gigas de datos, la verdad es que no hay tantos datos públicos, o por lo menos datos interesantes, a la hora de buscar en internet y que luego te lo acepten en las distintas revistas donde tienes que publicar. Entonces el trabajo es doble, tienes que buscar datasets que sean interesantes y en los revisores de las revistas científicas les tiene que parecer interesante, porque si no, pues tampoco te lo aceptan. Por último, hay que desarrollar metodologías que sean interesantes, no que te parezcan interesantes así a ti, sino que una persona de la universidad del MIT le parezca interesante y diga, ok, esto entra o esto no entra. Y por último, sí, montar un entorno de trabajo, buscar datasets, desarrollar metodología y la máquina. Ese por lo menos ha sido mi principal problema desde... O sea, estoy en tercero ya del doctorado, espero poder terminar este año. Pero uno llega a un doctorado de ciencia de datos pensando que tiene un mega servidor a su disposición para poder hacer cálculos y poder probar metodologías nuevas que revolucionarán el mercado y la ciencia en general, así como genérico, pero en realidad tiene una serie de patatas conectadas. De hecho, esas son, esos son los detalles de la máquina con las que trabajo. Pásalo. 16 núcleos que no llegan a 3 GHz, 12 GB de RAM, que ya he petado varias veces y he tirado la máquina muchísimas veces, y no tiene GPU. Y bueno, con eso hay que hacer un doctorado. Y realmente se pueden hacer cosas, pero hay que pensar muy bien cómo se hacen las investigaciones en Machine Learning. O sea, es decir, que se puede hacer Machine Learning también con esa patata, pero no vale coger Keras y empezar a aplicar capas. Uno tiene que empezar a pensar si las funciones y las clases las está desarrollando bien, si matemáticamente estamos realizando operaciones de más o podemos simplificarlas, o existen algoritmos nuevos y hay que estar investigando todo el tiempo esos algoritmos de minimización y de optimización. Lamentablemente yo me tengo que restringir a datasets más pequeños, pero eso permite que si en algún momento tengo que lanzar en Amazon Web Service, como ya tengo optimizados los métodos, las funciones y las clases, digamos que el tiempo de cómputo va a ser menor, con lo cual, bueno, me tengo que restringir. Pero lo más importante de todo, y es por lo que quiero dar la charla, es paralización efectiva. ¿Qué significa eso? Pues Python por sí solo tiene o aparenta tener muchas opciones de paralización. ¿Por qué? Porque Python parece que se vende como un lenguaje que es fácil de aplicar, sobre todo para gente que viene de MATLAB. De hecho, hay muchas páginas web o tutoriales que te explican cómo traducir tu código de MATLAB a Python, pero eso no es eficiente para nada.
De hecho, si empezamos a utilizar NumPy y hacemos multiplicaciones de matrices o hacemos optimizaciones, empezamos a hacer muchos cálculos en NumPy y lo miramos al mismo tiempo htop o top o algún gestor de recursos, podemos ver que todos los núcleos se llenan al 100% y aparentemente estamos paralelizando ya, con lo cual parece que podemos desentendernos. Pero en realidad lo que hace NumPy es que, como hay mucha compilación en C por detrás, cuando realiza multiplicaciones de matrices, empieza a abrir threading, realiza las operaciones y luego lo cierra. Con lo cual, si tú estás en una librería que no está, digamos, trabajando todo el tiempo con NumPy, sino que de vez en cuando hace operaciones NumPy y luego sale de ella, como me ocurre a mí cuando programo las redes neuronales, que a veces utilizo matrices, pero otras veces no, utilizo diccionario de Python y objetos en Python, lo que ocurre es que se están lanzando y deslanzando todo el tiempo procesos, y eso no es efectivo. Esa es la primera opción. Sí, esa es la primera opción, la de NumPy, con lo cual yo recomiendo que si tenéis que paralizar algo, intentéis no utilizar NumPy o intentad desactivarlo. Luego explico cómo, por lo menos la técnica que a mí me ha funcionado. La segunda opción es multithreading, que en el resto del lenguaje funciona muy bien, pero en Python no, porque existe una cosa que se llama el Global Interpreter Locker, que el funcionamiento de este, o básicamente lo que hace es que cuando Python quiere lanzar varios hilos, sigue teniendo el mismo intérprete, que hace las veces de compilador en otro lenguaje, y sin embargo se están compartiendo memoria entre sí, pero no están trabajando entre sí, sino que cuando hay una llamada a IO, es decir, cuando hay una llamada a memoria o a disco, y uno de los procesos tiene que parar para hacer la llamada a IO, entonces otros de los procesos que están en paralelo en el multithreading empiezan a funcionar. Pero claro, esto no es un multiproceso exactamente, es decir, otra vez si tú miras el htop, parece que está todos los núcleos funcionando a la vez, pero en realidad no, porque lo único que está funcionando es solo uno a la vez. Es decir, tú puedes hacer multithreading en una máquina con un solo núcleo y funciona igual de bien que si tuviesen varios núcleos. Con lo cual, la segunda opción tampoco la recomiendo. Y la tercera es la que recomiendo, pero es la que a veces da problemas y hay que saber solucionarlo, ¿no? Que es la que utilizamos, multiprocessing. Se creamos procesos por separado, pero claro, al crear procesos por separado no se transmite información, con lo cual pueden ocurrir algunos problemas que son los que me ha dado a mí y ahora explicaré. Y, por ejemplo, el año pasado presenté también una charla de análisis de recomendación de canciones, bueno, basada en recomendación de sistemas, pero aplicado a canciones, donde, claro, procesaba las canciones en el mismo portátil que traigo hoy, o sea que no lo he quemado todavía, pero pronto lo quemaré seguro. Empecé a hacer multiprocessing, pero, o sea, empecé primero trabajando sin multiprocessing, sino procesaba una de las canciones de MP3, la pasaba a WAV, de WAV hacía un análisis de Fourier y lo guardaba en memoria, y ese comparaba con uno de los ficheros que tenía en memoria, calculaba la distancia y todo lo guardaba en disco. Con lo cual era lento porque no estaba paralelizado, pero no optimizaba todos los recursos del ordenador. Sin embargo, el principal problema al que me he encontrado, y es por lo que digo que la librería de multiprocessing está ahí, es que cuando lanzas distintos procesos en paralelo, como no está compartiendo la información que se está dando, puede que cada uno de esos procesos, bueno, o lo que ocurre es que cada uno de esos procesos piensa que está solo en el ordenador. Entonces ocupa toda la memoria que él puede, y si tienes muchos procesos y poca memoria RAM, como es en el caso del servidor con el que hago las investigaciones, pues normalmente te peta, ¿no? Stack Overflow y abajo ya vuelve a empezar. Así que, sí, siguiente. Así que voy a enseñar una pequeña parte del código, que es en la que está basada la librería, que creo que es lo más importante del código. Pues esta es la librería de FooCluster, que como expliqué, proviene de una charla del año pasado, ¿no? Donde hago un análisis de recomendación de sistemas, o sea, de canciones, y hago una comparación en Fourier entre las canciones. Entonces, el paso de convertir de la canción de MP3 a WAV es costoso, eso lo hago a través de Bash, con lo cual ahí no puedo hacer mucho. Y luego, una vez que está ahí, a través de la librería de CPy, lo cargo en memoria como un array y aplico una transformada rápida de Fourier con NumPy, ¿no? Eso, en principio, NumPy te haría todos los procesos en paralelo, pero no te lo está haciendo realmente en paralelo, porque como tienes que hacer varias canciones, justo cuando llega a una de las canciones, lanza el proceso en paralelo, luego lo cierra, tiene una parte en Python donde no es paralelo,
y así todo el tiempo. Entonces decidí paralizarlo poniendo aquí simplemente un if. Si es true, pues hace un multiprocessing pool, o sea, una piscina de procesos, y mapeaba, ¿no? Y si no, pues lo hacemos como si fuese una list comprehension y ya está. Pero claro, resulta que cuando llega a la función esta, esto creo que es lo más importante, ¿no? Y es lo que habría que tener, o sea, lo que yo recomiendo que tengáis en cuenta, ¿no? Que cuando utilizáis el sistema de multiproceso, hay que tener en cuenta también la memoria RAM que se está consumiendo, ¿no? Entonces, simplemente con este código, lo que hace cuando se lanza una de las canciones es que se pone en espera, comprueba, con esta función comprueba si queda RAM suficiente como para que se lance el proceso, y si queda el RAM suficiente, se lanza, y si no, se queda un while, o sea, se queda en busy waiting, se queda esperando en CPU hasta que la RAM está disponible. Con lo cual no está engañando al sistema de multiproceso al decirle que se tiene que quedar en espera, con lo cual está consumiendo el CPU, comprobando si ya está libre o no, y no se lanza un proceso que vaya a petar el sistema, el ordenador, con lo cual te estás teniendo todo el tiempo un warning, bueno, o todo el tiempo, o se queda en espera y cuando vuelve a lanzarse vuelve a aparecer en el logger, con lo cual si tú estás capturando el log de todos los experimentos que está lanzando, puedes saber cuál de ellos está parando, cuál no, y es totalmente paralizable, a diferencia de lo que hace NumPy o lo hace multithreading, que no es tan paralizable. Entonces, vale, entonces, como tengo 4 núcleos, pues automáticamente se lanzan 4 de los procesos. Aquí aparece la memoria RAM, que no llega a tope del todo. Y aquí, si empiezo a abrir también otras, porque a mí me gusta trabajar mientras estoy escuchando música y tal, entonces hay que tener cuidado que no pete, ¿no? Pues si empiezo a abrir cosas, vamos a intentar petar el ordenador. Antes me ha salido, ¿eh? O sea que yo espero. En el log empieza a aparecer qué proceso. Bueno, no he puesto el ID de proceso, pero eso sería mínimo si añadimos uno de los argumentos. ¿Ves? Aparece justo experiment waiting until more memory is available. Si vemos, siguen apareciendo todos los CPU ocupados porque está comportándose como un busy waiting, pero sin embargo no están todos ocupando la misma cantidad de memoria, ¿vale? Y no petamos el ordenador. Eso, vamos, por lo menos a mí es una cosa que me pareció curiosa, que aunque hay muchas librerías o hay bastantes librerías de procesamiento de Python, ninguna, o no he visto yo por lo menos ninguna que esté orientada a optimización de procesos cuando tenemos máquinas pequeñas, ¿no? Es decir, que está bien cuando trabajas en una empresa y tienes un gran servidor, pero si tú quieres hacer pruebas en tu casa y quieres intentar paralizar lo máximo posible, muchas veces o nos lo dan ya todo hecho como NumPy, lo cual implica que tiene sus limitaciones, o nada, no hay muchas cosas manejables, ¿no? A mí me pareció curioso. Vale. Volviendo a esto. Es decir, que el flujo de trabajo, si quieres trabajar o sea, si tienes patatas como ordenadores, si no tienes mucha máquina, es saber qué quieres paralizar, es decir, si tus argumentos son paralizables o no, si tus experimentos, las cosas que quieres lanzar, son paralizables, tienes distintos experimentos que realmente no dependen unos de otros, tienes que testear y configurar los recursos del ordenador en el límite de memoria que quieres poner, en porcentaje o en cantidad. Deberías también saber qué clase de máquina tienes, porque si en tu máquina tú sueles utilizar otros procesos o otras aplicaciones como Spotify y tal, que te va a consumir mucha memoria, pues es interesante saber los recursos de tu ordenador. Y paciencia, muchas veces solo te queda esperar, a veces no puedes paralizar y nada, simplemente tienes que esperar. Así que esas son las conclusiones. Saber si tu experimento es paralizable o no, conocer los recursos de tu ordenador y tener paciencia. Y básicamente he hecho una librería, un commit en Python, pero vamos, que son 4 funciones. Una donde comprueba, tengo las funciones donde comprueba la memoria, donde comprueba buscando NTC en uno de los ficheros donde se guarda la memoria RAM. Otro donde guarda los procesos en Mongo por si quieres tener el resultado y no quieres sacarlo todo por el log.
Y por último el run, que hemos visto que es simplemente un while, un if, pero hay que tenerlo en cuenta. Y nada, eso es todo. Una pregunta muy rápida. ¿En la instrucción que estás haciendo para comprobar la memoria la estás reservando también? ¿Cómo, perdón? ¿En la instrucción en la que compruebas la memoria en la librería también la reservas? Sí, sí se está reservando. O sea, se lanza al principio porque como en multiprocessing no te permite... O sea, básicamente es una serie de instrucciones. Podrías, en lugar de utilizar un pool de procesos, ir lanzando un proceso a proceso. O sea, tener una lista en Python de procesos de multiprocessing y cada vez que lanza uno, comprueba si el siguiente tiene más memoria o no. A mí muchas veces lo que me ha pasado, eso no lo he comentado, perdón, como Python también es un poco oscuro, el garbage collector no siempre funciona de primera. Entonces muchas veces se lanzan, en la primera iteración, se lanzan por ejemplo 4 canciones y hace la paralelización, pero luego no se borra todo en memoria y entonces se va liberando poco a poco la memoria y no se pueden volver a lanzar 4 canciones aunque ya hayan terminado las 4. A lo mejor solo queda memoria para que se lancen 2. Entonces ese es el problema que he encontrado y por eso no está, digamos, no está depurado eso que comenta. Pero la forma de depurarlo sería, en lugar de hacer en lugar de abrir un pool de procesos y abriendo pues el número de procesos que tienes, tanto como núcleo, e ir comprobando antes de lanzar el siguiente proceso si realmente puedes lanzarlo o no, y luego lo lanzas en ApplySync, o sea, en asíncrono, lo vas lanzando en asíncrono y entonces puedes seguir lanzando y no tienen por qué terminar, o sea, no tienes por qué hacer batches de procesos. Gracias. ¿Alguien más? Gracias, Carlos, por la charla. Tú y yo que hemos estado hablando de esto hace tiempo ya. No sé si al final miraste la posibilidad de, en vez, digamos, de tener en un while true el proceso esperando que sea memoria, de usar colas. Sí. ¿Y por qué al final lo descartaste? Sí. Pues lo estuve mirando precisamente, bueno, estaba un poco ligado con la pregunta que me han hecho antes. Muchas de las veces la asignación de memoria o no, o la reserva de CPU es un poco engañosa. O sea, engañosa. Si quieres depurar bien cuánta memoria va a ocurrir, o sea, cuánta memoria va a ocupar un proceso, nada más que por estar, lo mejor es que esté. Si en lugar de estar lo vas poniendo una cola, nada más que la gestión de cero del proceso, o sea, ya sin instanciar, sin cargar la canción ni nada, sino la instanciación del proceso, muchas veces me ha petado el ordenador nada más que por abrirlo. O sea, ni siquiera he llegado a hacer el cálculo y ya me ha dado el error. Entonces, por eso he preferido tener, incluso tú, como estás haciendo un while y un if, puedes ir instanciando cosas de algunas de las variables del problema, quedarse en el while de manera que esté almacenando esa memoria. Puede parecer un poco contraintuitivo porque tú querrías depurar lo máximo tu ordenador, pero también quieres, o por lo menos yo busco, que el sistema sea estable. O sea, en este caso de Fuclaster, no transformas toda una carpeta de canciones, o sea, yo quiero transformar toda una carpeta de canciones a JSON, ¿no? A Fourier. Pero todas las canciones, no que algunas se queden por el camino y entonces tengas que volver a lanzarlas en el experimento. O sea, prefiero esperar un poco más, que sea un poco más lento, que no se puedan lanzar todos los procesos a la vez, que se lance de 2 en 2 o de 1 en 1, siempre que todo el proceso, todo el pipeline sea continuo. Entonces yo lo decidí así, pero que sí que se podría hacer de otra forma. Muy bien, muchas gracias.